distinguidos internautas que siguen este canal de YouTube. El día de hoy, hablaremos de la importancia de ir a refugio a las tres joyas del budismo. Antes de comenzar a abordar el tema de las tres joyas y qué significan estas, primero vamos a hablar de la importancia de ir a tomar refugio a algún lugar. En esta época de degeneración y de incertidumbre, es normal que los seres humanos busquemos un refugio, o un oasis de paz, donde encontremos reposo después de llevar una vida sumamente agitada, donde nuestros estilos de vida contemporáneo, los cuales están llenos de estrés y celeridad, nos están manteniendo al margen de una verdadera vida llena de plenitud y significado. Es normal que queramos de vez en cuando hacer una pequeña pausa, para encontrar un remanso de paz en donde queramos dedicar, aunque sea unos minutos, de ser posible un par de horas, a la contemplación y a la interiorización espiritual. Nuestro mismo ser nos lo exige desde lo más profundo de nuestro interior. De hecho, tal vez sea por esto mismo, distinguido internauta Internet escucha, que hayas caído precisamente en este canal, a mitad de una serie de contenidos espirituales o budistas, entre otras opciones que otros canales te han ofrecido también, porque sea precisamente esto lo que estás buscando. Bien, ir y tomar refugio es muy importante, en una guerra por ejemplo, donde las bombas caen por todos lados y matan centenares, o miles de personas. Es normal que las personas busquen un refugio antibombas, para protegerse de un ataque enemigo y así evitar morir, así como un niño pequeño busca las faldas de su madre cuando éste se siente inseguro, o atacado. Esto, como bien lo hemos mencionado, es normal, es lo más humano que puede existir. Por otro lado, en religiones como las judeocristianas, donde hay un Dios, los creyentes devotos y sinceros buscan el refugio de este Dios, y este ideal superior consuela al practicante en momentos de severa dificultad en su vida. Ahora, y también es cierto, sabemos de antemano, que los budistas no tenemos el ideal de un Dios creador del universo y nosotros, de ninguna manera, tomamos refugio en la figura de un ser superior o de un creador universal. Entonces, tú te preguntarás, distinguido internauta, ¿a dónde es que los budistas vamos a tomar refugio entonces? La respuesta es bien sencilla. El ideal de los budistas reposa sobre las sagradas tres joyas o los tres sagrados tesoros, los cuales, cada uno de ellos toma cada uno de los tres colores primarios, la joya amarilla que simboliza al Buda, la joya azul que simboliza el Dharma, y la joya roja que simboliza a la Sangha. Vamos por partes. La primera joya, que es la amarilla, simboliza al Buda porque es el iluminado, es el color del sol, de la luz, de la sabiduría. Buda Sakyamuni, conocido popularmente como Siddhartha Gautama, fue el iniciador del budismo y el generador de todos los sutras o discursos que conforman sus enseñanzas, como por ejemplo, el Sutra del Diamante, el Sutra de la Flor de Loto Blanco, o el Sutra del Buda Amitabha, del cual, por cierto, hablamos ya en uno de los videos que anteriormente ya había expuesto. Buda Sakyamuni es nombrado así, porque pertenecía al clan de los Sakyas, del cual era un príncipe, y estaba, según pensaba su padre Suddhodana, destinado a ser un gran rey y conquistar pueblos enteros, aunque después se encontró con que su hijo prefería la vida de un asceta, y al tomar los votos como uno, e iniciar una nueva aventura, terminó sembrando causas que finalmente se cosecharon en las realizaciones que ya todos conocemos, como el hecho de que alcanzó la iluminación en el árbol de la higuera o árbol Bodhi. No cabe duda que la historia de Buda Sakyamuni es muy interesante, y algún día dedicaré un video entero a hablar de su vida. Mientras tanto, aquí mismo en YouTube existen ya excelentísimos videos que hablan de la vida del gran maestro iluminado, los cuales los puedes ir revisando para aprender más profundamente de este riquísimo tema. La joya amarilla, no solo representa a Buda Sakyamuni como persona o maestro iluminado, sino también el ideal de la bodhicitta, ese ideal de que todos y cada uno de los seres sintientes, podemos alcanzar la iluminación, para beneficio de todos aquellos que sufren, un ideal necesario para seguir por parte de todos los budistas, para contribuir con nuestro granito de arena en la lucha por la búsqueda de la erradicación, de esta misma naturaleza humana sufriente. En el panteón budista, no solamente existe un Buda el cual es Sakyamuni, existen infinidad de Budas y Bodhisattvas, los cuales también alcanzaron ese estado de iluminación y entendimiento. Un iluminado, no es otra persona, más que aquella que ya alcanzó el entendimiento perfecto de cómo se maneja el universo y que ya ha superado sus bajas pasiones humanas, alcanzando el estado de máximo amor hacia todos los seres sintientes, sin excepción alguna. La diferencia entre un Buda y un Bodhisattva es muy interesante, ya que el segundo ha alcanzado ese estado de bondad infinita, tiene ese ideal de erradicar todo el sufrimiento por completo, pero a diferencia del Buda, el Bodhisattva aún no tiene la suficiente sabiduría o capacidad para desarrollar un medio hábil o un vehículo diestro, para lograr este propósito. Un medio hábil, o
Un vehículo diestro es aquel medio que dentro de su infinita sabiduría, un Buda provee a los seres sintientes para ayudarlos a alcanzar el estado de iluminación, si es que aquella persona así lo desea, o para hacerle entender a los que aún no buscan ese ideal, que es necesario que lo comiencen a buscar. Esas son, básicamente, las diferencias entre un Buda y un Bodhisattva. En el panteón budista existen infinidad de estos seres o representaciones. Por nombrar algunos ejemplos, mencionaré los nombres de Avalokitesvara, Manjushri, Amitabha, Akshobhya, Amoghasiddhi. Las taras verde y blanca. Estas dos últimas son las figuras femeninas o representaciones búdicas de la iluminación. Es necesario mencionar que no todas las comunidades espirituales o sanghas van a tener a Buda Sakyamuni como su mentor, y por ejemplo, como vimos en el video de la tierra pura del Buda Amitabha, vemos que en otros niveles universales, existen Budas que enseñan a la gente a iluminarse por el beneficio de los seres sintientes. Pero no solo en otros lugares dimensionales sucede esto. Otro ejemplo, dentro de nuestro mismo planeta Tierra, en el antiguo Japón feudal, un Buda, llamado Nichiren Daishonin, hijo de una humilde familia de pescadores, alcanzó también el nivel de iluminación, entendió la profundidad del mensaje del Sutra del Loto, transcribió las deidades que se mencionan en dicho sutra en un pergamino sagrado llamado Gohonzon, el cual en español significa objeto de devoción, y desarrolló el mantra del Daimoku, el cual simboliza el rugido del león, por cierto. Un animal simbólico muy importante dentro de la tradición budista. El Daimoku recitado durante largos periodos de tiempo, es decir, el Nam-myoho Renge-kyo, es un método muy eficaz para encontrar la budeidad y poder elevar nuestro estado de conciencia a un nivel de entendimiento más profundo. La segunda joya es la azul, que significa el Dharma, la mente, las enseñanzas del Buda, todo aquello que nos enseña el método para alcanzar este estado de conciencia elevado, el estado Bodhi y la bodhicitta antes mencionada. El Dharma simboliza el azul del cielo, el cual está despejado, símbolo de una mente que ya está limpia, quieta y dominada, al contrario de una mente llena de nubes, blancas o inclusive agresivas nubes grises, cargadas de agua y de truenos, símbolo de una mente aún no dominada, la cual está todavía atormentada por las bajas pasiones humanas, es una mente ennegrecida por su alta estimación propia, por la carencia de estimación hacia las demás personas, y contaminada todavía por los tres venenos mentales, apego, odio, e indiferencia. Las enseñanzas que los Budas, o diversos maestros espirituales nos han obsequiado durante eones enteros a lo largo y ancho de la historia de este planeta, o inclusive otros planetas en los que hemos habitado, durante el transcurso de todo el tiempo sin principio, los Budas nos han depositado estas enseñanzas para que aprendamos que nosotros también podemos iluminarnos y convertirnos en unos Budas, y este, por supuesto, no es un beneficio exclusivo del budismo. No solo Buda Sakyamuni legó los sutras, así como no solo Nichiren Daishonin legó sus gozos, también Jesús inspiró los evangelios, Quetzalcóatl legó los famosos Huehuetlatolis o libros de los consejos. Como verán, varios iluminados han dejado legados interesantes, y seguramente si nosotros profundizamos en la espiritualidad tanto budista como en otras espiritualidades, seguramente encontraremos un montón de datos interesantes que leer, analizar, disfrutar, discutir y sobre todo, poner en práctica en nuestras vidas, bajo los apropiados criterios que cada uno de nosotros encontremos desde nuestra libertad de pensamiento y elección. La tercera joya es la roja, simboliza la sangre humana y por lo tanto la unión de sangre. La sangha es la gran fraternidad universal o la gran hermandad blanca que nos une a toda la humanidad. El rojo de la sangre no implica necesariamente parentesco consanguíneo, sino el hecho de que todos los humanos somos hermanos y que nos debemos amar los unos a los otros, en una sociedad libre de odios, racismos, prejuicios y demás tonterías que nos han mantenido en guerra. El rojo, por lo tanto, es el color del amor, y finalmente la sangha es muy importante dentro de los tres refugios, ya que es la última condición que se debe cumplir dentro de un cierto plano existencial, para que haya enseñanzas superiores que nos ayuden a alcanzar la budeidad o la iluminación, ya que, si en cierto plano existencial habita un Buda, pero este no comporte sus enseñanzas, no se dará entonces la preciosa flor del Dharma para aprender esa sabiduría, y si un Buda da el Dharma, pero no existiese una sangha que la preservase, en vano sería, ya que no habría discípulos que la enseñaran de generación en generación, ni de forma oral, ni de forma escrita, y por lo tanto ésta se perdería en los anales del tiempo. Por último les diré, que ir a refugio a las tres joyas, nos ayuda a disolver poco a poco ese estado de egocentrismo en el cual llegamos a pensar que nosotros somos las personas más importantes de este mundo. Servir a un Buda, y propagar sus enseñanzas, para bien de una sangha o por el beneficio de la humanidad, es muy provechoso,
porque nos ayuda a acumular buen karma. Acumulamos increíbles méritos, que nos ayudarán a alcanzar el estado de Bodhi, ya antes mencionado, y nos acercará al estado de budeidad, por el beneficio de todos los seres sintientes. Es por ello y es muy importante, que un budista que quiera alcanzar la iluminación, no puede dejar de dedicar todos sus méritos para la liberación de todos los seres sin excepción, deseando sinceramente que se liberen del sufrimiento, y deberá, además, ir a refugio de manera constante, a las 3 divinas joyas búdicas, para alcanzar ese estado de absoluto y perfecto amor misericordioso, perfecto y compasivo.